doctor Carlos Aguinaga. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos en estos micrófonos. Hola, mi querida Wendy, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo me le va? Sé que está ocupadito, tiene un evento en este momento, pero gracias por dispensarnos unos minutos. Por favor, arrancamos, Mauricio. Gracias, Wendy. Doctor Aguinaga, ayúdeme por favor, usted es un experto en temas electorales y todo, ayúdeme a interpretar el desagregado de la votación en esta segunda vuelta electoral. Porque muchos decían, ¿no? O sea, a ver, quien votó por Topic puede que de repente atomice un poco su decisión en la segunda vuelta. Quienes votaron por el partido Construye definitivamente no van a votar por el correísmo. Los votos de Otto, en teoría, tampoco. Pero sumando y restando, vemos que la diferencia fue de 3 puntos. Poquito más, poquito menos. O sea, tampoco fue una diferencia importante que hacía pensar en la primera vuelta de que se le iba a llevar fácil Noboa. No pasó eso para nada. Entonces, por favor, ayúdeme un poco a interpretar todo esto. Bueno, lo que sí hay es una polarización, eso es evidente, ¿no? Hay una polarización que lamentablemente se mantiene de correísmo a anticorreísmo. En números absolutos no se puede endosar los votos, porque aquí eran dos estructuras, una estructura política con fuerza, con financiamiento, con organización, y la otra era una candidatura de una estructura novedosa, joven, con financiamiento, detrás un grupo empresarial fuerte. Entonces, realmente aquí más bien la comunicación, el marketing político en redes, en plataformas digitales, pesó muchísimo. El cierre que hubo es un cierre obviamente porque la campaña que realizó Luisa González con Eres el 5 era una campaña técnica, metódica, direccionada justamente a captar ese tipo de votos, estos que tú me acabas de mencionar. Sin embargo, la campaña de Daniel Noboa, de ADN, una campaña más emotiva, más dirigida a la juventud, este tema del muñequito de cartón, el cuáquer rescuáquer, es decir, convenció especialmente a los indecisos. Yo creo que aquí decidió la juventud, los indecisos, y obviamente hay una polarización transversal que es el tema de sierra y costa, y se ve obviamente que la sierra pone presidente, o en otras ocasiones ha sido la costa, ¿no? Y se ve el respaldo en cada uno de estos segmentos territoriales. Doctor Aguinaga, hace un rato estábamos entrevistando a un experto en tema de marketing político y él señalaba que dos cosas de las muchas que conversamos, ¿no? Pero dos cosas me llamaron poderosamente la atención. La una, que quizás es la más importante, que más allá de que el presidente Noboa haya anunciado de que se va a reelegir o va a caminar para la reelección, debería despojarse de eso y más bien centrarse en gobernar, que si lo hace bien, lo otro vendrá por añadidura. En cambio, ponerse esa camisa de fuerza quizá lo ata a que sus decisiones vayan más pensadas en una reacción popular de cara a una nueva elección que ejercer el cargo como tal. Bueno, lo que pasa es que parece que los ecuatorianos y los actores políticos están soñando en pajaritos. ¿Por qué digo en pajaritos? Porque se posesiona a fines de noviembre, primeros días de diciembre, y ya en febrero comienza el calendario electoral de las elecciones del 25. Es decir, para ir a un nuevo proceso electoral prácticamente es gobernar y entrar en campaña, ¿no? Por un lado. Por otro lado, esta es una democracia frágil, es un país ingobernable, con una crisis de institucionalidad profunda, donde hay problemas en la justicia, donde hay problemas en la administración de los aparatos de justicia, el legislativo derivado del diseño político siempre ha tenido una baja credibilidad. ¿Acaso va a cambiar ahora?
cuando los candidatos o quienes fueron electos no provienen de una selección democrática, sino que las élites son las que han escogido los candidatos a través de su decisión única. Entonces, yo no veo salidas, sino yo creo que ahorita hay una aparente paz y obviamente para poder gobernar este país se requiere, uno, armar consensos al menos de la mayoría, ¿no? Se requiere adicionalmente crear una estructura política. Y el presidente electo, Daniel Noboa, no tiene una estructura política. Él llega con una estructura temporal prestada de dos movimientos, de Pueblo, Igualdad y Democracia, y de Mover, que era antes País. Entonces, tiene que crear su infraestructura. Además, tiene que hacer un gobierno con todos los sectores, con las mujeres, con la juventud, con el movimiento indígena, ¿no? Cuidado se vayan a confundir en integración de los cuadros, porque aquí hay otro problema. Hay un predominio en los últimos gobiernos de representación de la costa en los ministerios y en las entidades públicas. Entonces, aquí, ¿por qué hay los problemas que se generan este tipo de problemas? Porque el centro político, que es Quito, no ha sido, por ejemplo, debidamente tomado en cuenta para la gobernabilidad. Entonces, cuando no se tome en cuenta a la capital, a líderes que podrían gestarse aquí, evidentemente genera este malestar permanente de boicot y adicionalmente el antagonismo, las aspiraciones también de cada organización política. Es decir, en febrero comenzará otra carrera política con otros issues, pero a mí me parece que sí es legítimo quien se lanzó ahora que aspire a la elección en el 25. Yo no voy a gobernar solo 18 meses y no tener la oportunidad de ser electo para el periodo completo. Entonces, no me parece que esa sea la estrategia que va a emplear el presidente electo Daniel Noboa. Creo que la mejor forma de que el presidente Daniel Noboa haga campaña política es haciendo un buen gobierno. Es así de sencillo. Bueno, pero buen gobierno en 18 meses, con una crisis económica aguda, con una crisis social, con una crisis política que ahorita está silenciada y que se va a alterar con la próxima campaña electoral. Él tiene que dedicarse a 3 o 4 cosas fundamentales en estos 18 meses: el tema de seguridad, el tema de empleo, el tema de la reforma constitucional, político, electoral. Es decir, hay que dar un cambio profundo, porque la democracia ecuatoriana es muy débil, es muy frágil, está enferma, está contaminada. Entonces, ya eso súmele que ya está contaminado las instituciones, los poderes, está yendo contaminado por las mafias de todo tipo. Entonces, aquí hay que tener mucha cabeza. Hay juventud en el nuevo gobierno, sí, ojalá venga un cambio regeneracional, nuevas generaciones de jóvenes políticos que quieran y amen a su patria y que planteen soluciones justamente para tener condiciones de gobernabilidad. Doctor Aguinaga, le voy al paso a Leonidas Castro. Él tiene un par de inquietudes. Muchísimas gracias por contestar las mías. Leonidas. Sí, doctor, algo breve, porque sé que está con el tiempo sí, también. Doctor, a ver, en la parte electoral, los resultados se dieron más o menos en las horas previstas, es decir, el CNE cumplió su trabajo, lo podemos calificar de que no hay duda del trabajo que se hizo el día de las elecciones con el escrutinio y el procesamiento de datos a través de los sistemas electrónicos. A ver, la valoración de una gestión de la gobernación electoral no es solo por el día de las elecciones. O sea, okay, este tema el día domingo salió muy bien, las votaciones, el escrutinio fluyó, fue rápido, ¿no es cierto? Pero la valoración es una valoración integral, es decir, cómo administró todo el proceso electoral. Entonces, la pregunta es, ¿hubo todos los controles? ¿Se dictaron todas las reglas para una justa competencia electoral o no se dictaron?
existieron acciones adecuadas de los organismos electorales, o también hubieron omisiones graves que permitieron una competencia desigual. Entonces, ahí viene el tipo de juzgamiento, si cabe el término, a lo que ejecutaron, no por un éxito o por una jornada que salió muy, muy tranquila del día domingo. Vamos a decir, aquí ya se borró todo lo del pasado. No hubo control de propaganda electoral, no hubo control del uso del dinero en la política, no hubo reglas para equilibrar la equidad en la competición política entre autoridades electas y autoridades no electas y gente no electa. Entonces, no hubo, entonces hay que hacer una valoración justa. No creo que debamos descuidarnos de estos errores que nos quejamos durante todo el proceso electoral. Y el tema, justamente, mi segunda inquietud en ese lado, ¿no? El tema del control electoral que usted señala, esa es una cosa que se reclama en todos los procesos electorales, pero incluso cuando hay después que los partidos y movimientos entregan su justificación, resulta que han gastado menos de lo que se les entregó, o sea, y nunca hubo los excesos que se los ve en cambio en la campaña físicamente. ¿Cómo controla eso? ¿Quién valora eso? Claro, no ha habido controles previos, controles concurrentes, no ha habido control al uso del dinero en la política. En una campaña tan corta, esta fue una campaña millonaria. Entonces, ¿cómo es posible que se invierta tanto dinero para un periodo de año y medio? Entonces, ahí hay una falla estructural de la organización electoral que no ejecutó los controles adecuados. Ok, doctor, gracias por atendernos, Mauricio. No, perfecto. Agradecerle, doctor Aguinaga. Como bien decía Leonidas, sabemos perfectamente que está con el tiempo limitado. Gracias por haber tenido esta deferencia y, pese a ello, habernos dado estos minutos. Gracias, Dey. Un abrazo. Pasen bien. Listo. Por lo demás, Leonidas...